vamos a explicar un poquito mejor la circunferencia no métrica. Bien, la circunferencia no métrica tiene radio 1, ¿de acuerdo? Una circunferencia de radio 1. Entonces, cualquier punto sobre la circunferencia tendrá unas coordenadas x y que son menores que 1, obviamente. Si esto es un triángulo y la hipotenusa mide 1, los dos catetos siempre son menores que la hipotenusa, ¿de acuerdo? Fijaos, la y es así de alta. Para que sea 1 tenía que llegar hasta aquí de alta. Y la x llega hasta aquí. Para que la x fuera 1 debería llegar justo hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces la x y la y siempre son menores o iguales que 1 en la circunferencia no métrica. Bien, cojamos este ejemplo. Vamos a poner este ángulo de aquí. Bueno, alfa. El ángulo que forma el vector OP con el eje X. ¿De acuerdo? Si resulta que el punto tiene coordenadas 0,5, 0,8666, ¿vale? Resulta que el ángulo alfa es 60, porque el coseno de 60 es 0,5 y el seno de 60 es 0,8666. Es que el coseno de este ángulo es el cateto contiguo x partido hipotenusa 1 y el seno es el cateto opuesto y partido hipotenusa 1. Al ser la circunferencia no métrica de radio 1, la x y la y, las coordenadas x e y, las distancias x sobre el eje x y sobre el eje y de este punto se corresponden con las razones trigonométricas coseno y seno del ángulo 60. Las razones trigonométricas de este ángulo son los catetos de este triángulo, ¿de acuerdo? Eso espero que lo tengáis claro. Estas distancias son el coseno y el seno de este ángulo. Este ángulo se empieza a contar del eje X en sentido contrario a las agujas del reloj, siempre. La circunferencia no métrica, los ángulos empiezan siempre del eje X y en positivo, los ángulos positivos en sentido contrario a la aguja del reloj. Ángulos negativos para acá abajo, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar otra circunferencia no métrica, esta de aquí, ¿vale? X, Y. Bien. Vamos a dibujar este mismo ángulo, ¿de acuerdo? Resulta que este ángulo alfa va a ser el mismo que este de aquí. ¿Este punto qué coordenada va a tener? Vale, vamos a ver. ¿Este punto qué coordenada va a tener? Pues va a tener las coordenadas menos 0,5 y 0,866. No sé si lo veis. Si yo aquí tenía el ángulo alfa, mirando para allá, ahora tengo el ángulo alfa mirando para acá, esta distancia es igual que esta, esto es x y esto es menos x, y esto es y y esto es y. ¿Lo veis? Estos dos laditos son iguales, pero de signo contrario, y estos dos catetos son iguales. Los dos son hacia arriba de las i's positivas. Las coordenadas de este punto es 0,58666 y la de este punto es menos 0,58666. ¿Vale? Muy bien, ¿cuánto mide este ángulo? Si todo este es el ángulo llano 180, ¿vale? Este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? Ese ángulo que vamos a llamar beta, este ángulo aquí que vamos a llamar beta, es 180 menos alfa. ¿De acuerdo? Esto es alfa, esto es alfa. Y este de aquí es 180 menos alfa. Miradlo con cuidado, ¿vale? ¿Qué hemos conseguido hacer con esto? ¿Vale? Hemos conseguido hacer que el coseno de beta sea menos 0,5 y el seno de beta sea 0,866 y pico. Que son iguales que estos, pero con el signo cambiado. ¿Este ángulo cuál es? 180 menos 60, 120 grados. Resulta que el ángulo de 60 y el ángulo de 120 tienen las razones trigonométricas muy parecidas. El seno de 60 y el seno de 120 es el mismo. Y el coseno de 60 y el coseno de 120 es el mismo con el signo cambiado. Esto es lo que yo estoy buscando cuando hablo de reducción al primer cuadrante. Esto de aquí, los cuadrantes, vamos a dibujarlos. Este de aquí es el cuadrante primero, este de aquí es el cuadrante segundo, este de aquí es el cuadrante tercero y este de aquí es el cuadrante cuarto. ¿Qué tal vais? Ahora, si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante, por ejemplo, 160 grados,
¿Cuánto es 160? Pues si 180 es la vuelta, media vuelta, 160 va a ser todo este ángulo, ¿verdad? ¿Esto es 160 grados? Cierto. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 20, ¿verdad? Entonces, esta distancia y ¿a quién va a ser igual? Al angulito de 20. Si esto es 20, esto es 20. Esta distancia y esta distancia es la misma. El seno de 160 es igual que el seno de 20. Y entonces esta de aquí, que es el coseno de 20, ¿a quién va a ser igual? Al menos coseno de 160 grados, porque uno son las x positivas y otras son las x negativas. Aquí esto va hacia las x positivas y esto va hacia las x positivas. Entonces, hemos reducido las razones trigonométricas de 160 a un ángulo en el primer cuadrante. La tangente de 160, ¿quién va a ser? El seno de 160 entre el coseno de 160. ¿Pero el seno de 160 cuál era? El seno de 20. ¿Y el coseno de 160? El menos coseno de 20. Seno entre coseno más entre menos la tangente de 20. Entonces, para reducir un ángulo que esté en el segundo cuadrante al primer cuadrante, ¿cuál le corresponde? Pues si el ángulo aquí es 160, ¿cuál he buscado yo? 180 menos 160, que es 20. Que es este triangulito de aquí, este angulito. Eso es lo que yo denomino, todos los matemáticos denominan reducción de las razones trigonométricas a un ángulo en el primer cuadrante. Yo no estoy pidiendo cuánto vale el seno de 20 o el seno de 160, porque es darle a la calculadora con el botón y ya está. Estoy diciendo qué ángulo en el primer cuadrante de aquí está relacionado con 160, que es un ángulo del segundo cuadrante, de tal manera que sus razones trigonométricas sean iguales, bueno, con un cambio de signo. Pues el hermanito de 160 en el primer cuadrante es 20 grados. Porque esta distancia de aquí es igual que esta. Es cuestión de dibujarlo y verlo. Vamos a hacerlo ahora con uno en el tercer cuadrante. Ya veréis qué fácil. Tercer cuadrante. Este de aquí. Tercer cuadrante. Si estuviéramos en clase diría yo, decidme un ángulo del tercer cuadrante. Yo qué sé, 200 grados. 200 grados. ¿Por qué el tercer cuadrante? ¿Dónde está 200 grados? Pues sería 90, 180 y 20 más. Estos son 200 grados, ¿lo veis? 90 y 90 y 20. Corcho, si yo lo continúo por aquí, este de aquí es 20 y este de aquí es 20. El hermanito de 200 en el primer cuadrante es 20. ¿Por qué? ¿No veis que este triángulo de aquí y este triángulo de aquí son iguales? Este triángulo es igual que este triángulo. La zona X de este triángulo es igual que la zona X de esta, con el signo cambiado. Coseno de 200 es igual que menos coseno de 20. Y la zona Y del 200 es igual que la zona Y del 20 con el signo cambiado. El seno de 200 es igual que menos seno de 20 grados. Y las tangentes, bueno, si la tangente de 200 es seno partido de coseno y voy a poner seno de 200 partido de coseno de 200 y hacemos la correspondencia, sería seno de 20 partido de coseno de 20 y un menos se va al menos tangente de 20 grados. La tangente de 200, la tangente de 20. ¿De acuerdo? Entonces lo he hecho con el segundo cuadrante, lo he hecho con el tercero y si queréis hacemos un huequecito para el cuarto. Pero esa es la idea. La idea es que hagáis el guarrete este de dibujo. Este guarrete de dibujo de tal manera que veáis el triángulo que le corresponde y suméis los trocitos de ángulos. No lo aprendéis de memoria, del estilo de si está en el tercer cuadrante le sumo 180, si está en el cuarto cuadrante le resto 300, si está ese tipo de cosas de memoria no quiero que lo hagáis. Quiero que hagáis el dibujito, miréis los ángulos y los contéis, así de sencillo. Venga, en este hueco, en pequeñito, vamos a guarrear un poquito más. Aquí.
¿qué ángulo tengo en el cuarto cuadrante? Por ejemplo, yo que sé, 350 grados. Pues si una vuelta entera son 360, ¿cuánto me quedan aquí? Aquí me quedan 10, obviamente. ¿Y qué triangulito es el mismo que este? Pues el de 10, pero para arriba. ¿No lo veis? El triángulo de arriba es igual que el triángulo de abajo. 350, ¿a quién tiene de hermanito en el primer cuadrante? A 10. Y ahora, la parte del coseno de 350 es la parte x. Y la parte del coseno de 10 es la parte x. ¿Ves que son la misma? El coseno de 350 grados tiene que ser igual que el coseno de 10 grados. Porque tienen este lado en común los dos triángulos. ¿Y el seno? El seno de 350 va para abajo y el de 10 va para arriba. Tienen diferentes, esta es el eje Y. Tienen diferentes signos. El seno de 350 grados es el menos seno de 10 grados. Y como... Uy, se me ha salido de la pizarra. Ya me doy cuenta de que no se ve en el... Bueno. Ay. Un poquito para allá. A ver si lo vemos. Aquí. ¿Vale? Entonces el coseno de 350 es menos coseno de 10 y el seno es igual que menos seno. Por lo tanto, la tangente de 350 grados es igual que la tangente de 10, pero con un signo cambiado, porque hay un signo cambiado en el seno. ¿De acuerdo? Y esto se hace así. Se miran los ángulos, se miran los triangulitos que corresponden, y entonces fijaos, cuando tenemos en el segundo cuadrante es una simetría respecto del eje Y. Como si al doblar el ángulo respecto del eje Y, ¿vale? Tuviéramos una simetría. Y entonces este angulito de la derecha es como este de aquí y ya calculéis el ángulo correspondiente con el eje X. En el tercer cuadrante es una simetría pero respecto del centro. Tenemos el ángulo y lo continuamos. Y aquí tenemos una simetría pero respecto del eje X. Los ángulos son simétricos así. Pops, pops. Los dos triángulos son simétricos respecto del eje X. Y ya buscáis las relaciones. Buscáis si tienen el mismo signo las Y's, si tienen diferentes signos las X, si tienen diferentes signos las Y's y las X, o si tienen diferentes signos las Y's y el mismo signo las X. No quiero yo que os aprendáis de memoria todos los cuadrantes. Quiero que los dibujéis, los relacionáis y los halláis.